Ya Casi 13 temas con este pastor, creo. Entonces ya con 13 13, temas. 15. Entonces ya estamos rebasando la mitad en pocos días de la programación. Que por cierto, quiero comentar que uno de los motivos por el que estamos haciendo este programa de glosas del arrebatamiento es porque algunas personas por allá comentaron sin fundamento que el tema del rapto es un tema inventado de los hombres y que no tiene base bíblica. Y así rápidamente, Gesser, hicimos unas glosas de 24 temas allá, sin ser muy quisquillosos. Podríamos buscar más pasajes bíblicos sobre el tema del rapto, pero quisimos buscar 24 pasajes donde se habla de la esperanza bienaventurada del tema del rapto. Y creo que 24 pasajes bíblicos con su exégesis hablando del rapto, me parece que es Titanic, ¿no? Es una labor interesante y sería demasiado aventurado. Decir, la Biblia no habla del rapto de la iglesia. Aquí nosotros solamente en este programa vamos a hacer ya 13, ¿no? Pero en total vamos a hacer un total de 24 programas y cada programa que le estamos comentando un pasaje bíblico diferente que habla del rapto de la iglesia, como va a ser el caso del día de hoy, Gesser. Adelante. ¿Qué te parece? Así es, amado Pastor Salomón, la verdad es algo sorprendente. Mire, ya desde el día 1 que iniciamos hasta hoy, se acabó el mes de agosto, entramos el mes de septiembre y cómo es, ¿no? Venimos hablando sobre este tema del arrebatamiento o el rapto de la iglesia, un tema que mucha gente podría decir es un tema inventado, es una doctrina inventada, es una enseñanza recién nueva, lo creó Darby, ¿no? Hay algunos dicen, no existe el arrebatamiento, hay varias personas, ¿no? Hay personas que yo considero cuatro puntos, pastor, no sé si estará bien o estará mal. Los pretribulacionistas, Sí, los mitra tribulacionistas, los que creen que sí. la venida va a ser la mitad, y luego, después, hay otras personas que no creen en el arrebatamiento, los mitribulacionistas, los potribulacionistas, los pretribulacionistas y otros que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Como el amilenialismo también, ¿no? Que es muy conocido, tampoco cree en el arrebatamiento. Y bueno, pues por lo menos estamos hablando algo importante. Cuando hablo del arrebatamiento, es del arrebatamiento bíblico. No estoy hablando de un arrebatamiento post-tribulación, porque el arrebatamiento tiene su naturaleza en que es inminente. Inminente quiere decir que puede suceder en cualquier momento y es el próximo acontecimiento que se espera en la profecía bíblica, Jesús. Adelante. Desde luego que Así sí. es, amados hermanos y amigos, lo que esperamos como iglesia del Señor es el arrebatamiento de la iglesia. Esperamos con muchas ansias, con mucho gozo y con mucha alegría que el Señor venga a recoger a su novia. Me hace recordar, pastor Salomón, la historia, ¿no? Lo que habla la historia judía de lo que es el tema del matrimonio, ¿no? Tiene tanto parecido con el tema del arrebatamiento, ¿no? Definitivamente. Cuando, ¿no? Cuando le deja, ¿no? El novio en la boda judía le deja unas pertenencias a la novia como símbolo de esperar, ¿no? Y es igual para nosotros, creo yo, y es similar al matrimonio judío, a lo que va a ocurrir en el arrebatamiento. Tiene mucho simbolismo ahí estas dos figuras. No, definitivamente, cuando explicamos Juan 14, que es uno de los pasajes, por cierto, dejados del mismo Señor Jesucristo cuando habla del arrebatamiento de la iglesia, Él lo presenta en comparación con una palabra empeñada, con la palabra que empeña el novio a la novia, o más que nada el concepto novio es un poquito, y novia es un poquito más de occidente, pero
pero cuando hablamos más se refiere al esposo y la esposa, porque es un concepto más judío, es decir, legal, aunque las similitudes en Occidente podríamos usar el término novio o novia, porque pues en el concepto occidental en realidad, y si nos vamos al concepto judío, no existía el noviazgo como tal. El noviazgo es un concepto más aquí de Occidente y sin embargo, por ejemplo, ya se llamaba marido o se llamaba su esposo en este sentido cuando ya estaban desposados. Por eso dice que María estaba desposado con su marido. O sea, no era realmente para nosotros en Occidente, se consideraba un noviazgo, aunque también se tiene que entender que el término noviazgo allá tenía un sentido legal, que para deshacer un acuerdo de noviazgo, como el caso de María desposada con José, que todavía no, aquí en Occidente todavía no sería considerado su marido, sería un noviazgo, pero allá, si se quería deshacer un noviazgo, tenía que haber un divorcio. Entonces yo aclaro esto porque de pronto dicen, a ver, ¿es la iglesia es la novia o es la esposa? Bueno, en el concepto occidental podríamos hablar como la novia, pero no es tan exacto porque en el concepto oriental o en el concepto judío es esposa, porque era una cuestión legal, aunque todavía no haya sido hecho el segundo proceso en el matrimonio, que es la presentación en la casa del padre, que vimos la otra ocasión, y posteriormente la fiesta de bodas, ¿no? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta nada más, pero totalmente todos los parecidos, ¿eh? Juan 14, el esposo empeña su palabra y le dice a su esposa, voy a volver por ti, solo prepara tu vestido. Esté listo porque en cualquier momento vengo. Y eso es algo hermoso, Gesser. Totalmente de acuerdo contigo. Cristo viene. Por 2000 años, Pastor Salomón, usted que es un catedrático y yo creo que es una persona que estudió mucho tiempo el tema de la escatología, hay una palabra en la Biblia y aún el apóstol Pablo nos va a decir, la palabra que aparece es ven Señor Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, Pastor Salomón, nuestra fe sería vana. Y además, ¿por qué esperar a una persona que no va a regresar? ¿No? ¿Por qué tener esa esperanza? ¿No? Mucha gente podrá decir, pero ya se cumplió en el año 70, porque hay muchos predicadores y muchos pastores que piensan que todo lo ocurrido en Mateo 24 y todo lo que está en el Apocalipsis ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y a la verdad, viendo la historia y viendo la Biblia, creo que la Biblia y la historia siempre van a estar de la mano, pero hay cosas que todavía no se han cumplido, como es el arrebatamiento de la iglesia, cual promesa fue dada para la iglesia, no para el pueblo de Israel, ya cual hemos visto en muchos más programas. Pastor, ¿por qué hay esa confusión en este tiempo? Bueno, algunos no toman en cuenta varios factores. En primer lugar, el factor de que las profecías bíblicas son enfatizadas en su momento cuando llegamos a los días que se aproximan al fin. Y eso es bíblico, porque en el libro de Daniel capítulo 12 dice que precisamente sella estas profecías hasta el tiempo del fin. Y ya estamos ya en los tiempos del fin en dos sentidos. En primer lugar, el fin de los tiempos para la iglesia. Eso es algo muy importante que hay que distinguir. Ya hemos transcurrido y estamos en el fin del siglo para la iglesia, pero también estamos en los últimos días, ya por entrar en los últimos días para el pueblo de Israel. Así que las profecías tenían que ir destapándose y preparando el escenario para el evento final cuando sea restaurada la relación de Israel con Dios como tal y pueda continuar el trato de Dios con su pueblo y empiecen los días que se le conocen como los tiempos de los ayes mesiánicos que preceden a los días del establecimiento del reino mesiánico. Entonces es algo muy importante saber que ya estamos en esos días. Pero ¿qué es lo que sucede? Que como
la escatología de muchos grupos quedó influenciado por la escatología de Agustín, el amilenialismo, incluso el posmilenialismo posteriormente, ¿no? O podemos hablar también del preterismo, tanto el preterismo parcial como el preterismo total que dice que Cristo ya vino, o el preterismo parcial que dice, bueno, pues mucho de eso ya sucedió en el año 70. Y ese tipo de preterismo que enseña que ya sucedió en el año 70, pues ya no espera la angustia de Jacob. ¿Y qué es lo que hacen para acomodar y calzar en la iglesia las profecías? Bueno, pues decir, ¿sabes qué? Simplemente Israel ya no existe, sino que la iglesia es el nuevo Israel. Israel queda reemplazado, todas las maldiciones quedaron sobre ese pueblo y feneció ese pueblo, desapareció en el año 70 y por lo tanto ya no existe la nación de Israel, ya no existe el pueblo judío. Lamentablemente para ellos la existencia real del pueblo de Israel, la existencia misma de judíos, óigalo bien, es una amenaza para su doctrina, o por lo menos su doctrina se viene abajo, porque cualquiera que diga que Israel no existe, la historia se lo reclamará. Aquí está el pueblo de Israel, aquí están los judíos delante de nosotros, gente que desciende del pueblo de Israel, y entonces totalmente estamos ante una teología que se está asfixiando, que está en lo que se le llama, ¿sabes cómo? ¿Qué se le llama a un barco cuando se está hundiendo? Y no sé si viste el Titanic, cuando pegó su último suspiro que se hundió, se llama desesperado. Esa es la palabra. Esa doctrina ya están presentando su último hundimiento, su desesperación ya para, es la desesperación, es así, y se ha sumido prácticamente en el momento final. ¿Por qué? Porque ya el arrebatamiento de la iglesia está cerca, termina el tiempo para la iglesia y va a continuar el tiempo de Dios para Israel. Adelante, Jesús. Bueno, amados hermanos, vamos a iniciar ya. Ya hemos iniciado, esta es una pequeña introducción, una pregunta, siempre hacemos preguntas ping-pong con el pastor Salomón, como siempre, haciendo preguntas como para llamar más que todo la atención y la inquietud de los hermanos a preguntar, a hacer preguntas, que a la verdad es muy bueno porque este tema que se nos viene es nuestra ciudadanía celestial. Somos ciudadanos del cielo, Pedro va a decir, porque nosotros somos peregrinos, porque nosotros estamos de paso en esta tierra. Mas nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo y aún Pedro, no está aquí en la tierra, está allá en los cielos. Alabado sea el nombre de Dios. Y creemos ya, vamos a orar al Señor para que Dios use al pastor Salomón el día de hoy y para que él pueda ya iniciar esta ponencia del día de hoy con el tema Nuestra ciudadanía celestial. Padre, te damos gracias. Amén. Usa a tu siervo, pastor Salomón, gloria a tu nombre, como nunca, Señor, lo hayas usado. Yo sé, Padre, que lo vienes usando de gran manera, pero aún úsalo, Señor, a tu siervo, para que pueda, Señor, a través de tu palabra desmentir algunas doctrinas que de repente se entró a la iglesia y que de repente muchas personas tienen en su mente. Y Padre, limpia, Señor, la mente de mis hermanos, abre sus ojos para ver lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que se necesita para la iglesia, Señor, en este tiempo que nos tocó vivir. Ayúdanos, Señor Jesús. Amén y amén. Amado pastor Salomón, con usted esta ponencia el día de hoy. Amén. Pues vámonos, Jesús. Gracias por esta presentación. Vamos a continuación a estar entrando en este tema basado en Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21, donde el apóstol Pablo declara de una manera directa, de una manera contundente, de una manera clara, haciendo un contraste con los versículos anteriores que habla de los hombres que viven según la carne, según este mundo, según los patrones de este mundo. Y dice precisamente, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Este
este tema es algo muy, muy especial. Luego dice él mismo, el mismo apóstol, está en los cielos, del cual esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Interesante lo que vamos a estar analizando. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, dice el versículo 21, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Y este pasaje también es un pasaje que habla del arrebatamiento de la iglesia, y lo voy a demostrar después de haber establecido, como ya saben ustedes cómo estudiamos, establecemos todas las bases de la exégesis, porque no es correcto citar textos de aquí para allá y hacer prácticamente una ensalada de textos fuera de sus contextos. Eso no es correcto. Eso es como tener un traste lleno de donas y morder todas las donas al mismo tiempo. No. Mejor cómete una dona bien comidita, y cuando te la termines, pues puedes agarrar otra dona, ¿no? Y te la comes. Así estamos haciendo con los pasajes. Vamos a concentrarnos en Filipenses 3:20 para que entendamos esto. Primeramente, Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses son epístolas carcelarias. Se escribieron desde la cárcel, pero ya en la cárcel en Roma, en lo que se le conoce a estas epístolas como epístolas carcelarias, fueron enviadas prácticamente lo que es Efesios, Colosenses, Filemón, fueron enviadas al mismo tiempo, más o menos en el año 60, a las iglesias. Después continuó su encarcelamiento domiciliario del apóstol Pablo en Roma, y como al año, finales del año, ya en el año 61, finales del año, según lo que expresa la misma epístola en Filipenses 1:13, 4:2, 4:22, menciona esa parte, ya fue enviada. Así que es la última epístola carcelaria. No estoy hablando de las epístolas pastorales, pero la carcelaria en Roma, Filipenses, y escrito en el año 61. Entendemos que Filipos, y esto es importante que lo entendamos para que sepamos qué está tratando de transmitirle el apóstol Pablo en este pasaje que leímos. Filipos era una colonia romana que estaba pues gobernada por leyes romanas, pero estaba sujeto al gobierno de Roma. Así que era como una pequeña Roma en medio de la cultura griega. De hecho, su nombre, aunque fue conquistado por los griegos, su nombre Filipos, se deriva del rey Felipe de Macedonia, que él en su momento se lo arrebató a los tracios, y es en honor a Felipe que se le puso precisamente Filipos. Fue fundado esta iglesia, hablando de la iglesia como tal, en su segundo viaje misionero en Hechos 16. Es decir, es importante esto que digo, porque ya el segundo viaje misionero, acuérdense que es el primer viaje misionero. El capítulo 15 habla del concilio de Jerusalén, y después del concilio de Jerusalén, ya en el capítulo 16, ya se expresa de una manera más directa la fundación de la iglesia. Así que estaba reciente que trataron el problema de los judaizantes. Por eso cuando tú lees Filipenses, y ahí lo vas a notar bien, cuando lees Filipenses, en especial cuando lees el capítulo 3 y vas viendo cómo el apóstol Pablo le da con ganas, porque ya hay un acuerdo de la iglesia, ¿no? Ya acaba de pasar el concilio. El concilio fue en el año 50, después del primer viaje misionero, y comienza el segundo viaje misionero después del concilio, y ahora sí Pablo, con ganas, al establecer allá la iglesia en Filipo, le da a los judaizantes. De hecho, él presenta su argumentación de la diferencia entre el judaísmo como tal, la religiosidad del judaísmo, con la fe en el Señor Jesucristo. Bueno, que es un tema muy interesante por allá, ¿verdad? La iglesia, en ese sentido, que ahí es mencionada, 5 años después de fundada, en su tercer viaje misionero, él los visita cuando se encaminó en el tercer viaje misionero camino a Corinto, los visita nuevamente, y de hecho
es una iglesia con el que tiene buena relación, disfruta de su compañía, esos hermanos eran generosos, lo apoyan, de hecho le enviaron una ofrenda mientras estaba en la cárcel, los pone de ejemplo. Era una ofrenda de esas, perdón, era una iglesia de esas iglesias que te da gusto tener, que son, porque hay iglesias, uno como pastor sabe que hay iglesias que son un poquito conflictivas, pero esta iglesia era una iglesia ejemplar, era una iglesia que hay armonía, era una iglesia que apoyaba el ministerio del apóstol Pablo incluso económicamente. Entonces, en ese momento en el que él estaba en el arresto domiciliario, la iglesia decidió enviar a Epafrodito con una ofrenda para el apóstol Pablo. Ya este hombre que tal vez era un anciano, que ahí lo menciona el apóstol Pablo en Filipenses 2:25 al 30, dice que enfermó Epafrodito, que el quien le llevó la ofrenda, pero quedó ahí con Pablo un buen tiempo, apoyándolo el apóstol Pablo y cuidándolo. Bueno, la cosa es esta, que él escribe esa epístola para agradecerles tanto por su apoyo económico, lo escribe para de alguna manera también incluirles la importancia de estar unidos. Y uno de los temas que ahí se menciona en toda la epístola, todos los que han estudiado la epístola de Filipenses no pueden pasar por alto el tema del gozo, que ahí aparece el término gozo, se menciona 19 veces en los 4 capítulos que tiene Filipenses, 19 veces de gozo, gozo, gozo. Y a veces algunos lo contrastan porque dice, ¿cómo es posible que este hombre que está encarcelado, que está pasando injustamente todo ese proceso, solo por predicar el evangelio está encarcelado? Eso nos lleva a pensar en muchos elementos, la injusticia en contra del cristianismo y todo lo que ustedes quieran que allí estaba pasando, pero eso no apagó el gozo del apóstol Pablo. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que nosotros aquí estamos de paso y que cualquier tipo de injusticia al final del día no va a ser permanente. Esto es algo muy interesante. Bueno, por más, sin embargo, podemos resumir que la unidad del libro está resumida en una palabra que es sentir. Por eso dice, haya el mismo sentir. Y siempre el término sentir aparece. El término sentir, que es en el griego, no solamente es cuestión de sentimiento, sino es cuestión de pensamiento y actitud. Ese término sentir, que se traduce como sentir. Así que creo que lo que domina la epístola es esto, precisamente, que la palabra sentir semejante al de Cristo prácticamente es lo que le produce gozo. ¿Qué producía gozo en el apóstol Pablo? ¿Qué cosa era? Que él tenía el mismo sentir del Señor Jesucristo. Eso le producía gozo. Mire, cuando nos frustramos, nos amargamos por lo que nos sucede, perdemos ese gozo y entonces vamos a ser derribados fácilmente. Una iglesia amargada, una iglesia que está amargada con el gobierno, que está amargada con sus líderes locales, que está amargada con el pastor, que está amargada con los diáconos, que está amargada pues con la sociedad, una iglesia que continuamente está presentando voz de queja, de queja, de queja y de queja, pero no ha entendido el mismo sentir que hay en el Señor Jesucristo, pues es una iglesia que está a punto de desmoronarse, porque no está teniendo el mismo sentir que el Señor Jesucristo. Podríamos incluso bosquejar todos los 4 capítulos de la siguiente manera. El capítulo 1, que haya un sentir único. Y él habla de un mismo sentir en el capítulo 1, un sentir único, es decir, el mismo sentir. En el capítulo 2 habla de un sentir sumiso, un sentir sometido, así como Cristo que se humilló a sí mismo. Un sentir espiritual, que es el del capítulo 3 que vamos a estar teniendo. Y el capítulo 4 habla de un sentir confiado. Eso es lo que presenta el capítulo 4. Así que el sentir espiritual del cristiano de gozo y paz pueden perderse por involucrarse en cosas que muchas veces, de hecho uso la palabra cosas porque la utiliza el apóstol Pablo, en cosas que tienen que ver con lo terrenal, como lo dice el versículo 19. Ahora, este capítulo
que es el capítulo 3, que es el que estamos viendo. Estamos hablando que el sentir, el término sentir, aquí en el capítulo 3 es del sentir espiritual. ¿Cuál era el sentir espiritual del apóstol Pablo que presenta en ese capítulo 3? Él lo presenta en ese capítulo 3 en tres formas. Lo primero que presenta en los versículos 1 al 11 del capítulo 3 es el cristiano y la salvación, el pasado del cristiano. Luego presenta en el capítulo 12 al 16, versículos 12 al 16, perdón, del capítulo 3, el presente del cristiano. Y el capítulo 17 al 21, el futuro del cristiano. Es muy fácil entonces organizar el capítulo 3. Habla del pasado del cristiano, del presente del cristiano y del futuro del cristiano. Del pasado habla de la salvación, del presente habla de la santificación y del futuro habla de su glorificación, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Así que eso es algo muy interesante porque en el capítulo 3, versículos 1 al 11, Pablo habla como si estuviera revisando su libro espiritual de requerimientos para entrar al cielo. A ver, ¿qué es lo que yo necesito para entrar al cielo? Está hablando de su pasado de la salvación y cuando saca su libro de cuenta resulta que sale endeudado. Dice, no le puedo pagar al Señor. Es más, saca su tarjeta de pago para entrar al cielo y le dice, a ver, presenta 7 cosas que era Pablo y dice, nada de eso me sirvió. Todo eso lo tengo por basura. Con toda esa religiosidad que tenía, soy fariseo de fariseo, que si pertenezco a la tribu de Judá, que si, miren, es más, allí bien, como todo un buen religioso, como todo un observador, según la carne, que aventajaba a tantos, o sea, todo un hombre fariseo de fariseos. Él se presenta como circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es la ley irreprensible. Pero todas esas cosas, dice el versículo 7, que para mí eran ganancia en mi libro. Yo lo tenía como ganancia y me dicen, ¿qué te da derecho de entrar en mi reino? Y me acerco con esas cosas y Jesús me dice, ¿sabes qué? Estás en bancarrota, no te alcanza para entrar en mi reino. Fíjate, y lo que el apóstol Pablo tenía por ganancia, también algunos lo tienen por ganancia, pero el apóstol Pablo dice, ahora cuando llego al Señor, ahora veo que no me sirven para nada y ahora todo esto lo estimo por pérdida. ¿Por qué? Porque no me sirvió para alcanzar la salvación. El versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas por la excelencia del conocimiento del Hijo de Dios. Que dice, y lo tengo todo por basura. Lo que tenía por ganancia, ahora lo tiene por basura. Y lo que el apóstol Pablo, esto lo voy a decir que es lo que el apóstol Pablo tenía por ganancia. Hoy muchos judaizantes lo quieren como gloria y el apóstol lo tiene por basura. Esa basura es la gloria de los judaizantes. Es más, si el apóstol Pablo por mucho llevaba, porque, a ver, pregúntale a esos judaizantes que andan por allá queriendo volver a la ley, si fueron circuncidados al 8º día, ni siquiera son circuncidados muchos de ellos. Pregúntale si es hebreo de hebreos, de papá y mamá hebreos. Pregúntale si realmente del linaje de Israel, ¿de qué tribu eres? Pregúntale. Mira, si el apóstol Pablo tenía eso por basura, entonces estos con esas credenciales de querer guardar la ley y todas las fiestas y todas esas cosas, imagínate si esto era basura, ¿cómo estará eso? ¿Será prácticamente de verdad? Si el apóstol Pablo está hablando de ese término en esa despectiva forma, como basura, imagínate qué será esto que lo que quieren imponer estos judaizantes. Por eso, en el pasado, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Mi pasado
fue cuando saqué mi libro de cuentas y me di cuenta que estaba yo en bancarrota. Y hasta que estos personajes me den cuenta que están en bancarrota y que lo único que necesitan es humillarse de Señor, vengo desnudo, vengo en bancarrota ante ti, yo voy a humillar ante tu gracia. Hasta que no reconozcan eso, están totalmente fuera de combate. Esto es algo muy importante que está en este capítulo 3, y habla de pasado, incluso la salvación de él fue experimentar. ¿Qué cosa experimentó? Porque este hombre, acuérdense que una cosa es ser lo suficientemente religioso como para entrar en la sinagoga, y otra cosa muy distinta es lo suficientemente justo como para entrar en el cielo. Y él podía entrar en la sinagoga con todas esas credenciales, pero no podía entrar en el reino de Dios con todas esas credenciales. Y eso es lo que le valió. Estaba en bancarrota para entrar en el cielo. Su salvación, ¿en qué consistió? Consistió en experimentar el poder de la resurrección. Ese versículo 11, cuando habla precisamente de eso, del poder de la resurrección, por eso todo esto está relacionado. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, pero ¿cómo? Por el poder únicamente de su resurrección. ¿Qué es lo que pasa? Él experimentó en este tiempo presente, en el pasado, experimentó la resurrección espiritual en primer lugar. El mismo poder que va a resucitar en el futuro, lo experimentó en el pasado cuando su espíritu fue levantado, fue despertado, cuando nació de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, por más cuestiones de la ley que guarde, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque el nuevo nacimiento es experimentar el poder de esa resurrección espiritual, que ese mismo poder que va a levantar los cuerpos de los muertos, resucitó su espíritu que estaba muerto en delito y pecado. Mire qué maravilloso es esto, qué seré. Pero él está diciendo que hay un poder que va a actuar en el futuro, que ya actuó en su pasado y que ya la cuenta está saldada porque él estaba muerto y ahora está vivo para Dios. Así que, ¿qué es lo que vale? Que estés vivo. ¿De qué te vale estar guardando todos los rudimientos de la ley si estás muerto, no has nacido? ¿Qué pasa, Gesser? Mucha gente que anda ahí proclamando esto de regresar a la ley, que por acá es porque no ha nacido de nuevo. Que venga a estudiar este capítulo 3, que venga a estudiar. No lo voy a tocar porque pues no es mi tema, pero que yo lo reto para que venga a estudiar este capítulo 3, para que se dé cuenta qué es lo que le hace falta para saldar esa deuda, y que sin Cristo está en bancarrota, aunque practique todos los rudimientos de la ley. ¿Quién me puede decir que era mejor que el apóstol Pablo de esos judaizantes? Que alguien se levante y que me diga que era mejor que el apóstol Pablo. Ninguno, Gesser, ninguno. Para vergüenza de ellos lo digo, ninguno. Si no le funcionó todas estas 7 ventajas al apóstol Pablo, ¿cree que a él le va a funcionar que no tiene ninguna de esas ventajas? No, es ridículo, Gesser. Qué triste. En el presente del cristiano, de los versículos 12 al 16, el apóstol Pablo habla del presente. El presente del cristiano es la santificación. El pasado es su salvación, el presente es su santificación, versículos 12 al 16. Pablo, como ahora se presenta como un corredor. Ya mi libro de cuentas ha sido borrado y ahora ya tengo crédito en mi cuenta. Ya tengo paz en mi libro de cuentas. Ahora él dice, ¿ahora qué soy? Ahora soy un corredor. No estoy corriendo para ganarme el cielo. No. Estoy corriendo ya en el camino del cielo. No estoy corriendo para ganar el cielo. Estoy corriendo en el camino del cielo. Esto quiere decir, ya es una carrera espiritual de servicio que en mi camino al cielo estoy ejerciendo, no para ganar al cielo, sino en mi camino al cielo, que en el que ya estoy en ese camino, me estoy santificando, y en ese correr que requiere el esfuerzo, ¿para qué? Para ser recompensado. Pero la salvación no es mi recompensa. La salvación fue un regalo en el pasado, pero la santificación va a tener una futura recompensa
después de la resurrección de entre los muertos, que es algo interesante que aquí él presenta. La vida cristiana no es un juego, sino que es una carrera que exige de los corredores disciplina, lo mejor de nosotros. Por eso el versículo 13 dice, esto hago. Ciertamente esto hago. Cuando dice esto hago, está diciendo que su llamamiento celestial le produce disciplina en el presente en santificación. Así que no es nada más que fui salvo, sino que ahora en el presente me santifico. Y ahora vamos a la parte que nos interesa. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que en el pasado estamos hablando de una salvación celestial que recibió. En el presente, de un llamamiento celestial. Pero vamos a ver ahora el futuro. ¿Cuál es el futuro? Versículos 17 al 21, que es donde nos vamos a concentrar. El futuro del cristiano. Ahora él usa la ilustración de la ciudadanía. Ciudadanía celestial, patria celestial. Vuelvo a repasar esto. En el pasado, recibió salvación celestial. En el presente, tiene un llamamiento celestial. Y en el futuro, va a recibir una patria celestial, o va a ser recibido, mejor dicho, en esa patria celestial. ¿Qué te parece? Entonces vamos a hablar del futuro, del versículo 17 al 21. Ya dicho de esta manera, Pablo ahora va a usar la ilustración de la ciudadanía. Ya usó la ilustración del documento donde fue hallado en quiebra, y ya usó la ilustración de la carrera. Ahora va a usar la ilustración de la ciudadanía, que entienden perfectamente los filipenses, porque recuerden que ellos eran una colonia romana dentro de una cultura griega. Así que aunque estaban en Filipos, la ley que dominaba ya era la ley romana. Así que la ciudadanía que tenían ellos, aunque eran de Filipos, era la ciudadanía romana. ¿Qué te parece, no? Era una colonia, por lo tanto ellos tenían que obedecer las leyes de Roma. Esto es interesante, así que lo que Pablo les iba a decir lo iban a entender perfectamente. Pablo, como ciudadano celestial, no era esclavo, y él quería dejarlo claro, no era esclavo, era libre. Por lo tanto, aunque lo veían muchos como encarcelado, estás en la cárcel, oye, ¿qué te está pasando? ¿Qué tipo de ciudadano eres? Bueno, estoy orgullosamente detenido por mi patria, por la lealtad a mi patria. Soy ciudadano de una patria libre, pero cuando venga mi libertador o mi salvador, esto es importante, el término salvador, lo voy a explicar un poquito más adelante por qué lo usa, para que se den cuenta cuando se usa el término salvación en el futuro con respecto a la iglesia, y se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Esto es algo muy importante que lo entendamos. De hecho, el apóstol Pablo está diciendo prácticamente, aunque yo estoy ahora preso, la palabra no está presa, y aunque estoy detenido, yo soy libre. No pertenezco ciertamente, aunque era ciudadano romano, pero él no dijo, yo soy ciudadano romano en este momento. No, él le dijo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, aquí vamos a sufrir vejaciones. ¿Por qué? Porque somos lo que tú decías al principio, peregrinos, extranjeros. Pero Pablo se consideraba más que eso, embajador de una patria libre. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque no importa que te tengan detenido ahora, no importa que injustamente, mientras tú seas fiel a esa patria que es libre, tú vas a ser recompensado cuando venga el libertador de esa verdadera patria. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pues yo no soy esclavo, soy ciudadano de una patria celestial. El cristiano, por lo tanto, no puede tener una mente mundanal. ¿Por qué no puede tener una mente mundanal? Porque este mundo no es su hogar. Su mente se debe mantener espiritual, esperando. Fíjate, esperando, que es la actitud del creyente, es esperando. Esperar ¿qué? Esperar la venida de Cristo, que viene a buscarnos para llevarnos a la patria celestial. Ahora, voy a poner un poquito de introducción a esto, porque vamos a ver qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, el sentir espiritual del cristiano de gozo y paz pueden perderse cuando se involucra en cosas de aquí, solamente de lo terrenal, cuando solo piensa en lo terrenal. Vea que dice el versículo 19. El versículo
18 precisamente, vamos a leerlo y luego pasamos al 19. El 18 dice, porque por ahí andan muchos. Fíjate que ahorita lo voy a explicar porque él está hablando de los judaizantes. Por eso, ¿saben por qué está contrastando a los judaizantes, Jesse? Porque los judaizantes están completamente pensando en cosas materiales. A ver, ¿qué están pensando? O sea, a ver, tú no guardas el Shabbat, en cosas externas. Tú no usas, no guardas las fiestas. Tú no comes kosher. Tú solamente comes cosas inmundas. Fíjate que le está diciendo el versículo, porque aquí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, dice el versículo 18, y ahora lo digo llorando. ¿Por qué el apóstol Pablo lo dice llorando? Porque muchos de ellos pertenecían al pueblo de Israel. Lo dice llorando porque aún ese tipo de personas, Gesser, dan tristeza porque conocieron la cruz de Cristo, pero ¿saben qué están haciendo? Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué esos judaizantes son enemigos de la cruz de Cristo? Porque están exaltando la ley antes que la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Por qué? ¿A qué se refiere cuando dice que son enemigos de la cruz de Cristo? Cuando se dice que son enemigos de la cruz de Cristo, están diciendo que son enemigos de la expiación, es decir, de la muerte sustitutiva. Están diciendo, ¿por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Que ser por este motivo, porque ellos quieren ganar su salvación. Están diciéndome con eso que el sacrificio de Cristo no les basta. Lo que él hizo en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados no les basta. Están despreciando la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo, pero además la cruz fue la que derrotó a la carne y también es el sacrificio del Señor Jesucristo, pero también habla del sufrimiento que los cristianos debemos de pasar de por sí por ser creyentes, no, que no le tenemos, no estamos diciendo que va a pasar por la gran tribulación, estamos diciendo que los cristianos estamos dispuestos a sufrir por Cristo, pero estos personajes están siendo gente que son enemigos del sacrificio sustitutivo de Cristo, es decir, que prefieren intentar ellos guardar la ley que confiar plenamente en el sacrificio que Cristo hizo al expiar nuestros pecados. Por eso son enemigos de la cruz de Cristo. Y el versículo siguiente, el versículo 19, les presenta a esas personas que solo piensan en lo terrenal. Ahorita lo voy a leer precisamente porque muestra de qué manera piensan en lo terrenal estos enemigos de la cruz de Cristo. Mira, estos judaizantes solo tienen un fin: la destrucción. Es su fin. ¿Cuál va a ser el fin de ellos? La destrucción repentina que hablamos en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Acuérdense de ese texto. Luego, solo viven en la carne. De hecho, allá dice que su Dios es el vientre o el estómago. ¿Por qué? Porque incluso su servicio religioso estaba enfocado en la compra de alimentos kosher. Solo piensan en el vientre, o sea, solo están viendo a ver qué comidas sí, qué comidas no. Y entonces una lista de kosher, de comida que pueden comer, ¿no? Y otras comidas, ese es su Dios. Y si tú lo comes, entonces vienen a juzgarte, porque son enemigos de la cruz de Cristo, viven en la carne, su estómago, su Dios es el estómago, le dan culto a todas ese tipo de comida, que si esto es inmundo, que si no es inmundo, que vean qué está diciendo ese pasaje. Solo se glorían en vergüenza. ¿Por qué se glorían en vergüenza? Se glorían en cosas externas como la circuncisión, cosas que en su naturaleza terrenal y lo que su mente terrena les dicta. De lo que Pablo se gloriaba, y en el versículo 8 dice, y hoy tengo por basura. Todas esas cosas, ellos se vienen a gloriar. Por favor, eso es lo que Pablo dice, ya está en el muladar, ya está en el basurero, pero estos de ahí lo van a recoger. Un momento, amados hermanos, hay Que problemas con la conexión con el pastor listo, Salomón. ya
Se reconectó. Sí. Amén. Estamos estudiando el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 20 al 21. Pastor, Gracias, continúe. hermano. Estamos en la tercera cosa que estos personajes dice que se gloriaban, pero que ahora prácticamente se glorían en la vergüenza de lo que es el apóstol Pablo, dice que es vergüenza. Y en cuarto lugar, dice en el versículo 19, solo piensan o sienten en lo terrenal. Es la palabra piensan o sienten, es lo mismo que yo explicaba. Sienten o piensan en lo terrenal. El mundo, lo que les ofrece el mundo, las cosas que se pueden ver. Por eso ese tipo de personas todo el tiempo andan vigilando qué hacen los hermanos, qué hace la iglesia. A ver, tú guardas el Shabbat, tú no guardas el Shabbat, tú guardas el domingo, tú guardas esto, tú no es la ley, tú no guardas las fiestas del Señor. Y están detrás viendo todas estas cosas externas. Lo terrenal, ¿saben qué es? Lo terrenal es comida, es vestido, es honra, comunidad, placeres, todo eso es lo terrenal. Vivían como si fueran a vivir para siempre en la tierra ya, incluso de este último punto, cuando dice lo que solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué piensan en lo terrenal? Y aquí yo quiero hacer una diferencia. Hay muchas razones de lo que podríamos decir las diferencias entre Israel y la iglesia. Hay muchas diferencias entre Israel y la iglesia, y eso es algo que nosotros sabemos concretamente y sabemos exactamente las diferencias entre Israel y la iglesia, pero dentro de una de esas diferencias entre Israel y la iglesia es que la iglesia tiene una ciudadanía celestial, en tanto Israel tiene una ciudadanía terrenal. ¿Por qué el pueblo de Israel enfatiza mucho el reino y los aspectos estos externos? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de ese país. Estamos hablando que es una nación, estamos hablando también de que pues prácticamente es una nación que tiene esa naturaleza. Y cuando hablamos de esa naturaleza, estamos diciendo que pues es de naturaleza terrenal, pero a la vez estamos diciendo que la iglesia difiere de Israel, porque la iglesia no es una familia de los países de la tierra, sino que es prácticamente internacional. No es, la iglesia no está sujeta a un país, a un territorio físico, sino que la iglesia pues prácticamente pertenece a todo, en cualquier parte del mundo. La iglesia puede sobresalir. Esto es algo muy importante. Vean las diferencias aquí. Aquí me gustaría poner por qué ellos piensan en lo terrenal. Pues piensan en lo terrenal porque proceden del judaísmo. No sé si me voy explicando, pero hay una diferencia grande entre Israel y la iglesia. Y estos personajes, ¿por qué es que pensaban en lo terrenal? Pues pensaban en lo terrenal precisamente porque es ahí las diferencias. Mire, Israel, recuerden que era una nación escogida por Dios, que estaba sustentada en las promesas del juramento. Pues no todos los individuos que pertenecen a esa nación son salvos, pero en el caso de la iglesia no. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro del cuerpo de Cristo es salvo. No es como una nación. Israel tiene su origen en Abraham, Isaac y Jacob. En tanto, lo que es la iglesia tiene su origen en el día de Pentecostés, cuando los primeros cristianos fueron insertados dentro del cuerpo de Cristo. Estamos hablando de una nación espiritual o de una entidad espiritual, que es mejor dicho la palabra. Pero Israel es en el programa de Dios, es ser sus testigos como una nación. Esto es importante. En Isaías 43:10 lo dice, que es una nación. Para eso los escogió, para que sean testigos terrenales de Dios como una de las naciones de la tierra. Pero la iglesia no. Imagínate qué ridículo es pensar que la iglesia sea una nación. O vamos a suponer que sea como México nada más, y esto es la iglesia y nadie entra más. Ya de ahí no. La iglesia no es así. El programa de Dios para la iglesia es que sean sus testigos en todas las naciones.
Vean la diferencia, o sea, no puedes enclaustrar a Israel con la iglesia, porque entonces tendrías que hacer marometas para que se quede secuestrada dentro de la nación, cuando el plan de Dios para la iglesia era que trascienda todas las naciones. Sí se nota la diferencia, ¿verdad que sí? Bueno, el programa de Dios para Israel estaba centrado en Jerusalén, y de hecho ahí va a estar nuevamente en el futuro. De allá incluso hasta durante el milenio se va a concentrar en Jerusalén terrenal, pero el programa de Dios para la iglesia, que sí comenzó en Jerusalén, pero se extendió hasta lo último de la tierra, y la iglesia más que nada se identifica con Cristo resucitado más que con una ciudad terrenal. Eso es importante. Es más, la ciudad de la iglesia es Jerusalén del cielo, no de la tierra. Esa es una diferencia grande también, que para Israel su capital es Jerusalén de la tierra, en tanto para la iglesia es Jerusalén del cielo. La esperanza y expectativa de Israel es terrenal, esperando el establecimiento del reino literal sobre la tierra. En tanto para la iglesia, prácticamente la esperanza es celestial, esperando la gloriosa manifestación del Señor Jesucristo para llevarnos al cielo, que es lo que estamos hablando. Entonces, si nos vamos a dar cuenta de las diferencias, y podemos hacer un listado grande de diferencias entre Israel y la iglesia, nos vamos a dar cuenta que los propósitos de Dios para Israel son terrenales, mostrando su reino sobre esta tierra, en tanto para la iglesia sus propósitos son celestiales. Dicho esto, debe ser dicho esto porque era muy importante que yo lo diga. Pablo aquí le contrasta. Dice que estos personajes solo piensan en lo terrenal. ¿Por qué piensan en lo terrenal? Porque pues están, mientras desciendas tú o continúes con la teología judía, ahí vas a desembocar. ¿Por qué? Porque las promesas para el pueblo judío son terrenales. ¿Sí me explico? Entonces, algo muy importante. Pero Pablo está hablando ahora de que, sin embargo, nosotros, en contraste con lo terrenal, pero nuestra ciudadanía, hablando de la iglesia, está en el cielo. Politeuma es la palabra, nuestra ciudadanía, politeuma está en los cielos, pero nosotros somos una colonia del cielo. Fíjate qué interesante es esto, somos una colonia del cielo, a diferencia de los enemigos de Cristo, de la cruz de Cristo, que pertenecen a esta tierra. ¿Y saben qué es lo que dice Cornelio Lápide? Escribió esta frase: el alma está más donde ama que donde anima. El alma está más donde ama que donde anima. ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en esa ciudad celestial, y lo que el apóstol decía también en Colosenses capítulo 3, poned los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado, porque no es nuestras promesas terrenales como en el caso de Israel, sino es nuestras promesas son celestiales. Cuando nacen de nuevo, sus nombres son escritos en el libro de la vida en el cielo. Lucas 10:20 lo dice: gozaos que sus nombres estén escritos en el reino de los cielos. Una vez que están inscritos tu nombre en el reino de los cielos, ¿qué tienes que hacer? Pues vivir para la gloria de ese cielo y no para la alabanza de esta tierra. Por lo tanto, si ya tu nombre está escrito en el libro de la vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Esperar, así como dicen los testigos de Jehová, no vivir sobre esta tierra, no. Tienes que anhelar esa patria celestial, que es la patria libre, Jerusalén del cielo, que es la patria de la iglesia. Ahora, la de la tierra será también la Jerusalén que va a heredar Israel, pero la ciudad celestial será la patria que vamos a heredar. Así que, como los filipenses no vivían por las normas macedónicas, sino por las normas romanas, asimismo los cristianos no viven por las normas de Roma, ni viven por las normas de esta tierra, sino que viven por las normas del cielo. Por lo tanto, note bien qué está diciendo el apóstol Pablo. Les está diciendo que hay unas normas superiores al imperio romano, superiores a los órdenes de esta tierra. Esas son las normas del cielo, y cada ciudadano honra su patria. Y los cristianos
honran su patria celestial. Los creyentes, por lo tanto, deben obediencia a los gobiernos terrenales, como lo dice Romanos capítulo 13, 1 al 7, en cuestiones que no están prohibidas de forma directa por el Señor. Tú los puedes obedecer porque el Señor no te lo prohíbe directamente. Pero, escuchen esto, pero en donde las cuestiones atentan contra los principios de ese reino de allá arriba, escucha qué tenemos que hacer. Nosotros, primero, debemos lealtad al Señor que está allá arriba en ese reino. A ese rey nosotros le debemos lealtad primero. Por eso el principio, obedecer a Dios antes que a los hombres. Es interesante. Miren, esa es nuestra ciudadanía en tanto estamos de paso sobre esta tierra. Ahora, yo quiero abrir la sesión de preguntas antes de seguir explicando los versículos 20 y 21 en un momento. Abro la sesión de preguntas. Hasta aquí quiero saber que estamos comprendidos y saber que estamos esperando que venga ese rey a buscarnos y a llevarnos a ese reino, y que aquí, por así decir, somos peregrinos, extranjeros, advenedizos. Y continuamos en un momento más, mientras abrimos la sesión para preguntas, si hay preguntas. Si no hay, pues continuamos igual. Bueno, pastor, hay una pregunta que tenemos aquí el día de hoy. Es la siguiente: pero, pastor Salomón, ¿por qué aparecieron estos judaizantes? Y hoy en este tiempo, también en este tiempo del año 2020, han aparecido estos esta manera de pensar hoy en este tiempo. Como decía Justo González también, ¿no? Un gran escritor y un gran historiador de la iglesia en este tiempo, que ha hecho muchos libros, y él dice que lo que se vivió en el pasado no tiene por qué sorprendernos, ¿no? Es algo que si ocurrió en el pasado también va a ocurrir en el presente, ¿no? Yo creo que en este tiempo que nos tocó vivir, mucha gente quiere volver a hacer las cosas de antes, ¿no? Que lo que hacían los judíos, lo que querían que ellos hagan, ¿no? Que nosotros judaicemos. Y hay muchas iglesias que han empezado a judaizar, pastor. Y eso es lo más triste. Iglesias pentecostales, entre comillas. Es correcto, y recuerden, gracias, es una buena pregunta ese tema, es excelente esa pregunta, hacer análisis. Primeramente, debemos de recordar que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla, y eso pasa, es real y es verdadero también dentro de la iglesia. Si olvidamos la historia, vamos a estar condenados a repetirla. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Lo que yo veo son dos cosas, ¿no? En primer lugar, veo un escenario que al inicio de la iglesia, los judaizantes aparecen porque eran la mayoría de la iglesia, eran judíos la mayoría. Entonces, lo que ellos tenían problema es para acomodar dónde ponemos a los gentiles que se van convirtiendo y que quieren pertenecer a la iglesia y que quieren aceptar la salvación por la fe solamente, y por eso se hizo el concilio de Jerusalén en el año 50, en el capítulo 15 del libro de los Hechos, para acomodar a los gentiles que venían a la iglesia, lo cual llegó a una definición, pero que se va explicando luego con la doctrina que el apóstol Pablo va a explicar más ampliamente. De allí que hay dos grupos, ¿verdad? Están los grupos que son los cristianos judíos, que son judeocristianos, y están los cristianos gentiles. De esos dos grupos de cristianos, Dios hizo uno dentro de ese pueblo y lograron salir hacia adelante. Pero al avanzar el tiempo, estos grupos se dispersan y va pasando esta situación. El mayor número actual en la iglesia es de gentiles y hay un menor número de judíos. Y ahora el problema está dentro de la mentalidad de los cristianos, es ¿qué hacemos con los judíos que se convierten? Y al no encontrar a veces un espacio correcto para ellos dentro de la misma iglesia, que es el cuerpo de Cristo, los que creen en el Mesías, y al no encontrarlo y no entender que ellos respetar sus costumbres, sus tradiciones y su identidad judía como tal de esos cristianos,
pues hay una cierta confusión y en grupo de gentiles, sorprendentemente, note bien qué pasó. En el primer siglo, la mayoría de estos judaizantes procedían del judaísmo. Ahora estos judaizantes, que así le llaman judaizantes porque realmente están tratando de imponer ciertas prácticas de legalismo y de judaísmo, procedente del judaísmo posterior, que estamos hablando ya el judaísmo actual. Y fíjate qué interesante es esto, porque ahora resulta que los legalistas son gentiles que se están saliendo de las iglesias. Pero es algo que al analizar esta situación, te das cuenta, oye, ¿qué les está pasando? Si tú eres gentil, te sales ahora de la iglesia y ahora tú quieres judaizar. O sea, que en el primer siglo judaizaron los judíos realmente que se convirtieron y ahora son gentiles los que quieren judaizar y que van a volver a sus raíces hebreas cuando realmente ellos no pertenecen a ese pueblo. Entonces, vean esa situación. ¿Cuál es el principio que los rige a todos? Esto nada más. A la gente se le hace difícil aceptar la salvación por la sola fe. Que el sacrificio que Cristo hizo sea suficiente y ahora yo qué tengo que hacer para ganar mi salvación. Y esto es una mentalidad no solamente dentro del judaísmo, sino que también dentro del paganismo de los gentiles. La salvación por obras es algo fuerte y que se tiene que volver a predicar la justificación por fe. ¿Qué es lo que ha pasado, Gesser? Te voy a decir qué es lo que ha pasado. Lo que pasó es al descuido de los pastores a un tema tan importante como la justificación por fe, y falta de explicación del lugar que tienen los judíos que se convierten dentro de la iglesia al tener una teología de reemplazo. Vino a haber un extremo dentro del cuerpo de Cristo que los llevó hacia lo que es prácticamente la judaización o este tipo de legalismo. No sé si le llamo judaización, no sé si le llamo de esa manera, porque realmente yo lo veo como un tipo de legalismo, este tipo que se llaman raíces hebreas, por ejemplo. Hacemos diferencia de los judíos mesiánicos que no judaizan. Sí, eso es algo muy importante. Adelante, Gesser. Espero que haya contribuido en algo. Hay que entender, amados hermanos y amigos que siempre nos ven a través de este programa, nosotros amamos al pueblo de Israel, pero hay que entender una cosa, que de aquí a un tiempo en la iglesia empezó a aparecer, ¿no? Y es lo que ha tratado de explicar también el pastor Salomón en el transcurso de la ponencia y en este momento que es la que se hizo la pregunta. Estamos viviendo en un tiempo en que muchas personas que creían en las Sagradas Escrituras, en la sola fe, en todo lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿no? De aquí a un tiempo cambiaron su manera de pensar, ¿no? Cambiaron su manera de pensar, ya no creen que la salvación sea por fe, sino por obras. Y además cambiar el nombre de Jesús, que Jesús significa caballo, y muchas cosas, muchas cosas más. Comienza, Pastor Salomón, yo quiero comentarle, todo se comienza, creo que comenzó en América Latina, en algunas iglesias de América Latina, comenzó con el tema de las danzas judías dentro de la congregación. Y luego se dejaron influenciar por supuestos maestros sobre el tema, ¿no? Y luego, como decimos aquí en Perú, como zapatitos de algodón, entró el enemigo, les lavaron la cabeza y ahora quieren, ¿no? Dejarse influenciar. Creo que es eso. Del templo, creo que está recién que salió. Bueno, unos momentos, hermanos, mientras que el pastor Salomón va arreglando los problemas técnicos y ahí está con nosotros nuevamente el pastor.
Pastor ¿Dónde ganó? Salomón, seguimos. Sí. Yo le decía, le comentaba, ¿no? Hace unos minutos atrás del problema que hay en América Latina con esta nueva enseñanza que entró a la iglesia. Y no solamente creo que Perú, sino a nivel América Latina está viendo este tipo de problemas. Amén. Apareció un problema muy grande. Comenzó, como le digo, con el tema de las danzas judías. Luego entró a influenciar algunos supuestos maestros. Y también tiene su Biblia, imagínense. Tiene su Biblia, que se llama el Código Real. Sí. ¿Qué opina, Pastor de Salomón, de todo eso? Y para luego ya usted continúe con el tema. Okay. Sí, sí, definitivamente. El detalle aquí, Gesser, es que mucha gente que no quiere estar bajo una instrucción pastoral, porque son gente que, déjeme decirle, que no le da cuenta a nadie. Quieren ser independientes en toda la forma de creer, de tal forma que no hay nadie que supervise su enseñanza. Sí, y son gente que enseñan prácticamente lo que les viene. No son, de hecho, yo he analizado bien a estos personajes y veo que son personajes que no tienen estudios formales de teología. Cuando hablo de teología, me estoy hablando de Sagrada Escritura como tal, de la doctrina seria de la Biblia, teología bíblica, es decir, de exégesis bíblica. No conocen, lamentablemente, y quieren incluso dejar en ridículo a los grandes traductores de la Biblia cuando ellos no son nada, o sea, no son expertos en traducciones y están queriéndose presentar como grandes traductores cuando solamente pronuncian Yeshua en hebreo. Pero realmente, déjame decirte, Gesser, esto es un peligro grande. Hay iglesia también que quedan encantados. ¿Por qué? Porque hay mucha gente muy floja para estudiar y prefieren escuchar a estos personajes que le hablan cosas es el que le dan comida chatarra, a sentarse a un estudio serio como el que estamos haciendo aquí. Vean bien que estamos haciendo un estudio serio de las escrituras, pero a la gente le da flojera estudiar la Biblia, leer la Biblia, y estamos ante una generación que no conoce la palabra del Señor, lamentablemente. Y eso es lo que está pasando, Gesser, en este tiempo. Lamentablemente, lamento mucho lo que está pasando. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que el Código Real, que es prácticamente una piratería de la Reina Valera, que solamente le cambiaron palabra, ya se está vendiendo como, incluso hasta es un negocio, ¿eh? Entonces, tengamos mucho cuidado y tomamos con seriedad esto. ¿Por qué? Porque está involucrado tu vida espiritual, la eternidad de tu alma. Así que yo te invito para que analices con seriedad este tema. Adelante, Gesser, y pues creo que vamos a continuar porque yo mencioné de pasadita, porque en ese capítulo 3 está haciendo el contraste entre lo terrenal y la ciudadanía celestial, que es el de la iglesia. Adelante, Gesser. Bueno, así es, Pastor Salomón, y de aquí, desde esta tribuna, como es el programa Torre Fuerte, yo te digo, hermano y amigo que me escuchas, no te dejes influenciar con este tipo de enseñanza, con este tipo de doctrinas judaicas que de repente no están conforme a las Sagradas Escrituras. No te dejes impresionar que si yo me llamo Yeser, no, ahí detrás de mí, de mi nombre, hay algún significado, que tengo raíces judías. No, nada de eso. Amamos al pueblo de Dios, pero no nos vamos a dejar influenciar por algunas doctrinas que no están basadas en las Sagradas Escrituras. Y yo digo desde aquí, desde esta tribuna es especialmente para dedicar al estudio de la Biblia. Por eso hemos traído y hemos tenido por privilegio tener al Pastor Salomón. Y yo creo que el estudiar la Biblia es necesario. Seamos como los hermanos de Berea, y Pastor Salomón continúe la ponencia y luego ya estaremos dándonos consejos luego al finalizar sobre este mismo tema. Amén. Pues vamos a ir aterrizando con el tema. Gracias, Gesser. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es interesante cuando dice que nuestra ciudadanía, ya lo explicamos, del cielo, del cual esperamos. Aquí la palabra esperamos es muy importante, porque la palabra esperamos al Salvador
¿Cuándo lo esperamos? Aquí está la palabra. La palabra esperamos, que es epekchometai. Epekchometa significa esperar totalmente. La palabra esperar, por eso estoy hablando de que aquí es la esperanza del rapto, es la esperanza que siempre hemos mencionado cuando dice, y esperar de los cielos. Esta palabra esperar, podríamos dar una lista de textos donde se habla de esperar, y esto es la inminencia, porque quiere decir aguardar. Es esperar cuando Él venga por nosotros. Esa palabra esperar tiene que ver con la inminencia. Y de hecho, es esperar, ya sea de algo cercano, de algo que puede ser inminente, de esperar, literalmente se debe traducir esperar ansiosamente. Fíjate, así que ¿qué es eso que tenemos que esperar ansiosamente? Porque está diciendo nuestra ciudadanía, puede ser que estén sufriendo en este momento, puede ser que pasemos vejaciones, injusticia, todo lo que tú quieras aquí en esta tierra, pero ojo, acuérdate, esta no es tu patria, esta no es tu patria. Literalmente la palabra esperar aquí es proyectar la cabeza hacia adelante y con el cuello hacia adelante. Así vean, así. Esa es la palabra esperar. La palabra epekdechometa, la palabra epekdechometa es hacer esto. Inclinas la cabeza y estás como oyendo algo. A ver, ¿de dónde viene ese ruido? A ver, voy a escuchar. Y estás tratando de oír, inclinas la cabeza y el cuello adelante en ansiosa expectación de dos cosas: oír o ver algo. Miren la palabra esperar. La palabra esperar aquí es eso, que nosotros tenemos que estar preparados todo el tiempo. Y en el original es un lenguaje intenso, que quiere decir, expresa el anhelante expectativa de algo que se cree que es inminente, que puede pasar en cualquier momento y que es lo próximo que va a acontecer. ¿A qué te llama esto la atención? Quiere decir que lo que tenemos que esperar es la esperanza, la elpidia, la esperanza bienaventurada, que es el arrebatamiento de la iglesia. Es como esperar un rescate. ¿Por qué digo como esperar un rescate? Pablo se siente secuestrado por el Estado. Nótelo bien. Pablo está secuestrado por el Estado, pasando vejaciones e injusticia, ¿no? Pero ¿sabes qué? Su ciudadanía no está aquí y está esperando ese rescate. Note bien eso, está esperando ese rescate. Mientras la iglesia pasa tribulaciones sobre la tierra, va a esperar. Alguien preguntó, ¿y por qué dejaron de esperar? ¿Sabe por qué dejaron de esperar? Porque se acabaron las persecuciones sobre la iglesia. La iglesia se empodera en el Estado, se entroniza en el Estado. Yo no estoy diciendo que es algo malo que alguien sea un funcionario público, no, que un cristiano, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando la iglesia pierde la esperanza, muchas ocasiones es por la comodidad, como lo que pasó cuando Constantino establece la iglesia y la empodera dentro del sistema terrenal. Se acabaron las persecuciones, ellos dejaron de esperar, cambiaron hasta su teología. Ya no tenemos que esperar, si ya lo tenemos aquí, tenemos el poder aquí y ahora. Entonces, ¿qué tenemos que esperar? Pero cuando te sientes secuestrado por el Estado, es el momento cuando esperas ese rescate. Ese rescate es el arrebatamiento, Géser. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esta es la única porción de la Biblia donde dice esperamos al Salvador y Señor. Único pasaje donde se usa la conexión Soter Curios, Señor Salvador, Soter Salvador, Curios Señor. Es decir, Soter Curios es Salvador Señor, donde esperamos al Salvador Señor, por cual esta conexión es muy claramente escatológico. ¿Por qué? Porque está relacionado con Hebreos 9:28, cuando dice que vendrá el Señor por segunda vez sin relación al pecado, nuestro Salvador. Hebreos 9:28 conecta este pasaje de una manera correcta, porque está hablando de esa venida gloriosa del Salvador. Por lo tanto, ese momento por su iglesia, cuando viene a salvar a su iglesia. O sea, es una referencia clara aquí a la parucía del Señor para recoger a los suyos, como dice en 1 Tesalonicenses 4, cuando habla
nosotros los que vivimos no precederemos, no le llevaremos ventaja, en ninguna ventaja a los que durmieron, a los que han muerto en Cristo Jesús, sino que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente para recibir al Señor en el aire. Así que esto es algo muy interesante, ese aspecto de la parucía, que es su venida por su pueblo, cuando Él viene a rescatarnos. Eso no pierdan de vista eso, ¿eh? Este no es nuestro hogar. Si quieres, estás secuestrado, vas a pasar vejaciones, injusticia, pero no te olvides, este es nuestro hogar. Viene tu rescate. Así que solo espera expectante a ese Señor que viene a tu rescate, que no te va a dejar esclavizado, no te va a dejar morir. Él viene a rescatarte. Y en ese rescate va a transformar el cuerpo de nuestro estado de humillación, sujeto a las arrugas, al cansancio, a las cicatrices, a los sufrimientos, a la enfermedad, a la muerte. Es decir, está hablando de que cuando venga y se vea nuestro verdadero rescate, mira, para que tú puedas entrar a esa patria celestial que es de naturaleza totalmente diferente a esta tierra, tú necesitas ser transformado por completo. Por eso dice, el cual transformará. La palabra ya que se utiliza, que es metachesmetai, esa palabra quiere decir transfigurará, nos va a transfigurar. O sea, tu cuerpo va a irradiar de gloria cuando venga esa transfiguración. Esa es la misma expresión que se utilizó en la transfiguración del Señor Jesucristo cuando fue mudado en esa transfiguración que ustedes conocen, y tiene relación con 1 Corintios 15:50 cuando se habla del misterio. Os digo un misterio. ¿Cuál misterio? No todos vamos a morir, pero todos los cristianos, aunque no todos los cristianos van a morir, la última generación de cristianos va a ser transformada. Ese es el misterio que no se sabía en el Antiguo Testamento y que ahora Pablo lo revela en palabra del Señor, que la última generación de cristianos vamos a ser transformados. Nuestro cuerpo va a ser transformado, se transfigurará, dice ahí la palabra. Esto quiere decir, esa palabra que se utiliza para transfigurar, esto quiere decir que Él transfigurará nuestro cuerpo y será transformado, ajustado para vivir las condiciones del cielo donde vamos a ser trasladados. En primer lugar, va a ser ajustado porque si no somos transformados, no podremos ser abducidos, arrebatados, no, porque vamos a viajar a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz, ¿eh? Esto es algo maravilloso, porque en la velocidad de la luz no podríamos hacer el viaje tan rápido y regresar después de 7 años. No, tiene que ser a un cuerpo que esté mucho más poderoso para viajar más rápido que la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, mucho más rápido. Para eso, en este cuerpo se desintegraría si se haría esa locura. Pero además, no puedes respirar el oxígeno de esa ciudad si no eres transformado, porque el oxígeno de esta tierra no es el mismo. Y entonces tú necesitas hacer que tu cuerpo sea transfigurado en un cuerpo transformado, en un cuerpo de gloria, en un cuerpo real, pero en un cuerpo de resurrección. No es un cuerpo irreal, desde luego. Va a mantener la figura y la apariencia, pero la naturaleza de ese cuerpo va a ser distinta. ¿Sí me explico, verdad? Cuando se habla de se transformará semejante, dice, a semejanza, y la palabra semejanza es morfe, que es similar, que puede decir es similar en este sentido en naturaleza al que tuvo el Señor Jesucristo. No quiere decir que te vas a parecer a Cristo físicamente, no es lo que está diciendo, sino que similar a su cuerpo, es decir, la naturaleza de su cuerpo, que era, dice, y estando cerradas las puertas después de que Jesús resucitó, entró y dijo, paz a vosotros. ¿Cómo es que entró si estaba cerrada la puerta? Ah, porque su cuerpo de resurrección era de otra dimensión y podía atravesar paredes, podía mudar. Es más, dice que estaba caminando con los de Maús y cuando llegó a casa y partió el pan, se dieron cuenta de quién era y al momento desapareció de la vista de ellos
y apareció visitando a los otros discípulos. Quiere decir que fue trasladado de un lugar a otro, pero mira, sí, ¿por qué? Porque es un cuerpo que está comunicándose a través de una dimensión diferente más allá de la materia. Es decir, es una dimensión súper espiritual que puede caminar sobre las aguas. Acuérdense que él, cuando el apóstol estaba pescando, quería volver a las redes, después de que resucitó, caminó sobre las aguas, se acercó a ellos y allí se presentó. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo de resurrección que vamos a tener va a ser súper maravilloso, potente. O sea, vas a poder viajar, vas a poder comunicarte. Es más, la comunicación espiritual será tal vez como la comunicación que tenía Adán, que era prácticamente mental, telepática tal vez, porque es una cosa impresionante lo que vamos a tener. Es más, a mí me llama la atención del conocimiento que vamos a tener, porque es un conocimiento que la Biblia dice que cuando se apareció en la transfiguración, vieron a Moisés y a Elías. Ahora, ¿cómo supieron que era Moisés y Elías si ellos habían estado muertos y no había ninguna figura de ellos? No había fotografía, no se habían inventado la fotografía. ¿Cómo sabían que era Moisés y Elías? Porque hay un conocimiento espiritual en la forma. Tú vas a saber quién es por el conocimiento espiritual que tienes. No es por otro conocimiento de los ojos nada más, sino por el conocimiento espiritual que te va a venir en ese cuerpo de resurrección. O sea, mire qué maravilloso ese. Dice que va a ser semejante a la gloria de su cuerpo. Por lo tanto, ¿quieres saber cómo es ese cuerpo de resurrección? Ve cómo fue la resurrección de Cristo y la gloria de ese cuerpo. Y la luz de ese cuerpo, lo maravilloso de ese cuerpo. Tanto es así que dice allá el apóstol, el cual transformará este cuerpo de la humillación. La palabra que se utiliza allá para humillación es tapeinosis. Y la palabra tapeinosis quiere decir ese cuerpo de frustración, ese cuerpo deprimido, ese cuerpo humillado en rango, humillado en sentimiento. También pueden ser traducidos como ese cuerpo bajo, pequeño. Eso significa ese cuerpo, cuando dice el cuerpo de nuestra humillación es este cuerpo pequeño, la bajeza o pequeñez. Y esto es interesante porque tiene que ver con la condición de este cuerpo, La condición que tiene este cuerpo, ¿cuál es? La forma de la humillación que allá se dice de este cuerpo son dos cosas. Primero, por un lado, habla de las limitaciones presentes que tiene este cuerpo. ¿Qué limitaciones tienes? Tú no puedes trasladarte de un lugar a otro. Por ejemplo, si tú quieres ir a Perú, tienes que agarrar un avión de México para Perú. En ese cuerpo no necesitas aviones. Tú te puedes trasladar solamente con pensar y te trasladas. Es maravilloso, Este cuerpo se le olvidan las cosas por el cerebro, pero en ese cuerpo no va a haber nada de esto. No es un cuerpo que se enferme, que pase cansancio, que no va a ser un cuerpo poderoso. Por eso es que se le contrasta con este cuerpo de la humillación o limitación presente en comparación con la gloria que va a tener con la resurrección, y a la vez se le dice de la humillación nuestra por las circunstancias a las que fue sometida por el pecado, en el sentido de que ahora, por más cristiano que yo sea, tengo todavía una naturaleza pecadora, pero cuando venga esta transformación de mi cuerpo, seré exento completamente del pecado, y ese es el poder que opera de la resurrección de entre los muertos, que dice el versículo 8, por la resurrección de entre los muertos. Creo que es el versículo 9, cuando dice, si en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos, es versículo 11. El apóstol Pablo está esperando ese momento, ya ha sido resucitado espiritualmente, pero quiere la resurrección de entre los muertos, eknekron, dice, porque resurrección de entre los muertos, ya lo expliqué, que quiere decir, los otros muertos se quedan y de entre los muertos nos vamos a levantar los que estamos durmiendo, que somos los salvos. Nos levantamos, y cuando nos levantemos, este cuerpo de humillación ya va a desaparecer y seremos transformados. Escuchen esto, jamás vas a tener un pensamiento perverso ya. Tu cuerpo ya no es más, el pecado no puede soportar este cuerpo de gloria que vas a tener de resurrección,
No puede, por sí mismo no puede, no son compatibles. Serás exento completamente de la presencia del pecado. Transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya por el poder de la resurrección, con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas, y lo hace. Seremos conformados en hechos de la misma forma del cuerpo suyo, la misma naturaleza. Nuestro cuerpo cambiará de una figura, de alguna manera cambiará de figura, de esquema, cuando el Señor vuelva. Pero este intercambio este cambio de figura no se limita a una apariencia exterior solamente, sino que será una transformación interior, de tal manera que será desarraigado la naturaleza caída, y este cuerpo mortal será glorioso, semejante al cuerpo resucitado de Cristo, según los designios de Dios para sus elegidos, para lo cual, por esa razón se hizo carne y resucitó con ese cuerpo humano para que redima así a nuestra humanidad. Cada uno tendrá su propia identidad. Tú vas a conocer a tu hermano y vas a mantener tu identidad. ¿Cuál es la identidad tuya? ¿Dónde está la identidad tuya? Esto es importante, que escuchen esto. Nosotros tenemos un ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Qué es eso? Es la información que tiene las células en tu cuerpo. Cada célula mínima, por mínima que sea, tiene esa información. Cada célula viene a ser como un disco duro que tienes. Pero ese disco duro, escucha bien esto, ese disco duro no es solamente el disco duro. Lo importante es la información que tiene ese disco duro. Gesser, la información que tiene ese disco duro. ¿Y cuál es esa información? El ADN. Cada célula es como un disco duro que tiene tu ADN, tu información de todo lo que tú eres. Pongan atención a esto, que es maravilloso, Y que es el poder de la resurrección, que con una célula tuya mantiene tu identidad. Cada célula tuya es única, es tuya. Y Dios ahí escribió tu información de los millones y millones y millones de seres humanos que hay. Tu célula es única y mantiene tu información, tu ADN tuya. En ese disco duro que es la célula está una información. Esa información, ese ADN, ese software que tienes allá, se va a mantener. Es tu identidad. Y entonces cuando venga la resurrección, porque alguien dice, a ver, oye, ¿y dónde voy a agarrar mi cuerpo si ya es ceniza? Bueno, de esa célula se va a desarrollar tu identidad misma, la transformación de tu cuerpo, y entonces tendrás tu propia identidad física. Pero ¿sabes qué? Tu cuerpo va a ser semejante a la gloria del cuerpo resucitado de Cristo. ¿No es maravilloso esto? Y aunque ya no va a haber defectos, ni vas a ser gordo ni chaparro, sino todos vamos a estar a la altura de la perfección, sí vas a mantener tu identidad y te vamos a conocer, porque tú vas a mantener tu identidad. Es tu ADN, eres tú el que va a resucitar, es tu cuerpo el que va a resucitar. Y ahí está la información. En la tierra donde está, sigue estando esa información. Vean que si no es poderoso el ADN que el Señor puso en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que está diciendo? Que cada uno va a mantener su propia identidad. No significa que adquiriremos atributos divinos. No, por favor, no me malentiendan. No quiere decir que vamos a ser pequeños dioses, no, sino que seremos moralmente como Él, seremos exentos totalmente de la presencia del pecado y con un cuerpo semejante al que Él tuvo cuando resucitó. Si somos hallados fieles, no seremos avergonzados en su venida. Este pasaje prácticamente yo entiendo que no es suficiente para llenar nuestra curiosidad sobre cómo va a ser exactamente ese cuerpo, pero sí es suficiente para inspirarme consuelo, para estimularme esperanza y para que yo me mantenga esperando.